primero por esta primera reimpresión de la primera edición, que fue en 2021, creo que ha tenido un gran éxito este libro. Y únicamente el comentario es el que el último punto que veo de su libro, para mí, en mi muy particular punto de vista, veo una serie de puntos importantísimos que yo creo que serían incluidos en cualquier programa de trabajo de gobierno para los tres sectores los tres niveles de gobierno. Esto es, lo veo tan completo esa propuesta que hace, porque abarca prácticamente todas las materias. Entonces, creo yo que para todo gobernante o que aspira a gobernar, puede ser un excelente, si no guía, un excelente apoyo para precisamente armar un buen programa de trabajo. Y el otro comentario es que, bueno, cuando se pretende hacer que la democracia sea progresiva, es como los derechos humanos. Tenemos que ir hacia adelante, no regresar. Y obviamente también algo muy importante es cómo el derecho a la información, que ya abarca el derecho a imprenta, el derecho a las tecnologías de la información y la comunicación, cómo en algunas instituciones públicas, llámese de gobierno o organismos públicos autónomos, en donde la libertad de expresión, y sobre todo cuando se disiente de quien está al mando, es sumamente castigada e incluso con represión. Entonces eso yo creo que también influye en este proyecto que me parece perfecto hacia una democracia. Muchas gracias. Me llamo Carlos Silva y mi pregunta, primero agradecerle que hayan presentado este libro y dada su experiencia ingeniero en diferentes actividades y en conferencias de diferentes corrientes políticas, ideológicas, etcétera, pues se le considera una persona, como mencionó el maestro, que puede dar una opinión imparcial de todas las actividades que puedan, todas las preguntas que puedan hacerle. Mi pregunta es respecto a, ¿considera que la cuarta transformación sea la panacea para resolver los problemas nacionales de México? Y si al terminar el periodo actual de gobierno podría continuar, considera que podría continuar la cuarta transformación. Soy Álvaro Ochoa Serrano. La pregunta es no aquella vieja pregunta de qué hacer, sino la que mencionaba Abelardo Villegas, qué debemos hacer. Y el mismo Abelardo Villegas decía que el problema de mexicanos y de mexicanas no es de aptitud, de capacidad, sino de actitud. Y para los planteamientos, para las tomas de decisiones, pues no hay que tomarlas ni enojados, ni tristes, ni contentos, serenos. Y usted, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, es un ejemplo, porque pues, no hay que lanzar gritos, ni amenazas, ni nada, sino con tranquilidad. Y dicen que el ejemplo arrastra. Entonces, las decisiones hay que tomarlas tranquilos, para que sean decisiones reiteradamente decisivas. Gracias. Buenos días a todos. Bueno, usted menciona, ingeniero, que la democracia no necesariamente se tiene que basar en el ámbito electoral, pero si bien sabemos, es muy importante que exista un amplio sentido de gobernanza y una coordinación entre gobierno y ciudadanía para que las cosas funcionen bien. Dentro de esta materia, podemos ver que la participación ciudadana, tanto en cuestiones de consultas públicas y electorales, pues es muy escasa, porque las personas tienen una cierta
una cierta idea de que ya no se debe participar porque todo va igual o peor que como se ha estado viviendo a través de la historia de México. Entonces, ¿qué podemos hacer o cuál es su propuesta para que las personas recuperen la conciencia o generen un análisis crítico para saber o para recuperar la creencia en el cambio? O sea, de que el cambio en verdad puede existir. ¿Nos puedes dar tu nombre, por favor? Alejandro del Río. Buenas tardes, ingeniero Cárdenas, soy Mateo Castillo, ceja de aquí de Jiquilpan. Me llamó, bueno, debo confesarle que no he leído el libro. Sin embargo, la disertación me ha llamado la atención y sobre todo sobre la pregunta del en qué momento se encuentra la democracia. Y debo yo por mi perfil, decirle que estoy de acuerdo con usted en que la democracia está en una etapa de recomprenderse y de innovarse. Pero me veo obligado a decirle que si bien la democracia es una condición para la gobernanza y que la participación ciudadana es un punto fundamental para lograrla, hay una ausencia en la democracia porque la democracia está centrada en el ser humano, en los derechos humanos del ser humano, como usted bien lo plantea, pero no está centrada en los derechos de los otros seres. Entonces pienso yo en una democracia ecosocial, como lo piensa Leonardo Boff. Y esta democracia ecosocial es la que nos va a permitir llevar a una gobernanza para la sustentabilidad. Y es ahí donde mi reflexión es que la democracia sí tiene que innovarse, sí tiene que evolucionar, porque todas las democracias que hemos vivido y que hemos estudiado y que hemos visto su evolución solamente han estado centradas en los derechos de los seres humanos y no en los derechos de todos los que forman parte de los ecosistemas que se configuran para generar los servicios ambientales de los cuales depende la vida de nosotros. Entonces no podemos pensar en la toma de decisiones solamente en nosotros como seres humanos, sino pensamos también en las necesidades y los derechos de los otros. Felicidades, ingeniero. Vamos a dar oportunidad a que responda el ingeniero y enseguida tomamos otra ronda de preguntas. Pues muchas gracias por estas intervenciones. Empezaría por, me preguntaban si la cuarta transformación, la 4T, como se identifica el actual gobierno, la actual administración, pudiera ser la panacea para resolver los problemas del país. Yo aquí simplemente respondería con varias preguntas. Después yo le pregunto a la persona que me hizo la pregunta, que primero que me explique o que me diga o que me ilustre, diciéndome cuál es la propuesta, por ejemplo, de política económica, o cuál es la propuesta de qué tipo de sociedad se quiere configurar a partir de estas transformaciones, o cómo se va a enfrentar algo a lo que se hacía referencia directamente, no mencionó las palabras en esta última pregunta, cómo se va a enfrentar pues todos los efectos negativos del cambio climático, de los derechos de los diferentes, en fin. Si a partir de ahí me dicen qué es eso, pues yo les puedo decir si creo que esto puede resolver o no los problemas, pero hasta este momento yo no entiendo qué es, por eso no podría yo dar una respuesta en otro sentido. ¿Qué debemos hacer?, nos preguntaba Álvaro Ochoa. Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es
reflexionar en colectivo y luego ver cómo, cuando encontremos afinidades, cómo nos vamos articulando de un grupo a otro grupo y de un grupo a otro grupo y de esos grupos cada vez más, para que si tenemos, pues si estamos de acuerdo en alguna visión, en alguna medida, en alguna propuesta, pues busquemos efectivamente cómo poder llevar a la práctica aquello en lo que estamos de acuerdo. Esto es, yo diría, lo más difícil, al menos de lo que yo he encontrado en la actividad política. Entonces, cómo nos articulamos, primero cómo llegamos a ponernos de acuerdo en lo que sí estamos de acuerdo y no queremos primero discutir las diferencias. Primero queremos borrar diferencias en vez de empezar a avanzar en lo que estamos de acuerdo. Yo creo que lo primero tendría que ser justamente avanzar en lo que sí estamos de acuerdo, y seguramente, pues, si dejamos las diferencias para etapa posterior, seguramente también les encontraremos pues qué solución se le da a esas diferencias. Me parece muy importante lo que aquí se ha señalado, esto es, bueno, ¿en qué momento se encuentra nuestra democracia? Yo creo que estamos, pues, en una democracia en buena medida estancada, o en muchos aspectos de la democracia, entendiendo, como aquí se dijo antes, que la democracia no es solo electoral, sino tiene componentes sociales, políticas, culturales, nacionales, internacionales, etc. Pues yo creo que estamos en buena parte de estas componentes, de estas distintas componentes. Yo pondría lo social y el crecimiento económico y la seguridad personal, por lo menos en estos tres aspectos, no solo rezagados, sino en retroceso. Pues estamos en una situación no fácil, yo diría, por lo menos respecto a nuestra democracia. Me parece bien también, es decir, tenemos que pensar que no es nada más las cuestiones, es decir, que en lo que tenemos que poner atención no es nada más en lo que sentimos más directamente como personas o como familias o como población, sino también en aquellas cuestiones que de manera indirecta diría yo, como las cuestiones como es el cambio climático, la necesidad de preservar la biodiversidad, etcétera, que también tienen, tendríamos que estarlos considerando en nuestras propuestas de acción, de cuidado, de transformación, de evolución, de preservación, etcétera, porque son cuestiones fundamentales. Y evidentemente algo que sí está yo diría que en los cuerpos de la democracia, es el respeto a las diferencias y el respeto al diferente y el respeto al contrario. Me parece que esto es fundamental si queremos efectivamente construir una democracia amplia. Esto es el respeto al diferente, el aceptar las diferencias, no necesariamente estar de acuerdo con ellas, pero el aceptar que existen diferencias, aceptar que existen puntos de vista contrarios a los que uno tiene. Estas son cuestiones, yo diría, fundamentales y sin las cuales no puede considerarse que esté vigente una democracia. Seguimos con la ronda de preguntas. Buenas tardes, Abraham España de Destino Nox. Ingeniero, a lo largo de la historia de nuestro país, el anhelo más grande es poder ir alcanzando la democracia. Lamentablemente, en ese afán, a todos los mexicanos nos ha salido muy caro ir buscando la democracia. Y al final de cuentas hemos obtenido unos frutos muy pobres. He llegado a pensar que durante ese afán de alcanzar la democracia ya se convierte en un fruto, en un resultado de algo. Y que dentro de este árbol de la sociedad, donde nuestras raíces principales, que viene siendo la participación ciudadana, el enfoque ecológico, la parte de los empresarios, que viene siendo la raíz
de este país, creo que no le hemos abonado mucho a la búsqueda de la democracia. ¿Cómo pudiéramos nosotros proyectar no solamente a las personas que tienen oportunidad de acudir a una presentación de un libro tan, al ratito me lo voy a ejecutar, pero un libro tan interesante como avecina este libro, cómo le podemos proyectar a la otra gran parte de la sociedad la necesidad de involucrarse en este tema, cuando cada vez lo vemos más lejano y cuando cada vez lo vemos en manos ajenas? Gracias. Sí, pues felicidades por su libro, ingeniero. Es un honor que esté aquí en Jiquilpan. Mi nombre es Jesús Villaseñor, del municipio de Jiquilpan. Yo quisiera plantear dos temas o dos puntos. Uno de ellos es el hecho de que en esa gran pregunta que usted plantea en el sentido de en qué momento está la democracia, si el componente de estadista que fue quizá un rasgo característico del pensamiento del general Cárdenas, es justamente que ha estado haciendo falta en esa visión justamente para entender a México, a nuestra región, a nuestro país, como parte de una visión, un proyecto propio, pero que debe inscribirse en un gran proyecto mundial, del cual hemos estado ya despojados, y que creo que en ese gran tema, el tema que prevalece y que está ausente, y que creo que fue parte integral del pensamiento de general Lázaro Cárdenas, que fue el pensamiento ambiental, del cual está plasmado aquí en su libro póstumo, que fue usted digamos, el que usted fue también impulsor. Si realmente pudiéramos pensar que por encima de los derechos humanos podríamos en esa discusión plantear los derechos ambientales como una premisa sin la cual pues todo lo demás carece de sentido. Muchas gracias. Sí, buenas tardes. Ricardo Domínguez, investigador de la UNAM. Tengo un par de preguntas. Mis felicitaciones por la presentación del libro. Quisiera solo preguntarle, ingeniero, ¿cuál es su lectura de un instituto electoral que ha minimizado esfuerzo, que ha ganado demasiada desconfianza en un proceso largo en México, y que a pesar de eso hay una, digamos, participación mayoritaria de la población en los últimos procesos electorales, por lo menos del 2018 para acá, y que a pesar de esta consulta ciudadana que hubo y las limitaciones del la propia institución electoral, pues 17 millones salieron a votar, o sea, no menor. ¿Cómo lo ve esta contradicción? Sí, ha habido un proceso de desgaste institucional constante en este país por parte no solo de algunos funcionarios, sino también, ¿no?, desde las leyes que le han dado demasiado poder a algunos órganos. Pero a pesar de eso, hoy la gente está, digamos, participando. Esa es como una pregunta. Y la otra pregunta, ¿cuál es su lectura después de que puede ser Morena, puede ser otro partido político? Pero lo cierto es que la gente está arropando un proyecto que me parece no tan desconocido para muchos, ¿no?, y que lo están compartiendo en algún punto, y que eso se demuestra con el avance que ha tenido este instituto, o yo le llamo más bien este gran frente electoral, que ni siquiera es un partido político, pero que va avanzando. Entonces pareciera que la gente no está respondiendo algo. ¿Cuál es su lectura a esta respuesta de la gente? ¿Alguien más? Buenas tardes, mi nombre es Alma de Jesús y mi pregunta es con respecto, usted mencionaba acerca de la democracia, que una de las trabas que tiene es la compra de votos. Entonces, también mencionó acerca de cómo la pobreza en México va creciendo. Entonces, yo creo que esta pobreza es una de las cosas que hace que la compra de votos se vuelva como que tome poder. Entonces, mi pregunta es,
¿cómo cree usted que podríamos erradicar entonces la compra de votos? Buenas tardes, mi nombre es Eduardo Salón, de Zaguayo, interesado, por supuesto, como todos ustedes, en el desarrollo integral de la población. Me llama la atención que en este debate no se haya mencionado a los partidos, que son quienes finalmente llegan, hacen las propuestas de los candidatos y llegan a encabezar una elección y después al gobierno. Con esto supongo que esta propuesta de democracia progresiva, participativa, rebasa los partidos, así lo entiendo. Y en ese caso mi pregunta sería, usted, ingeniero, ha lanzado esta reflexión, esta convocatoria tan válida, tan enriquecedora, tan necesaria, pero ya en términos prácticos, como se dice, ¿quién le pone el cascabel al gato? O sea, ¿qué institución, si no son los partidos? Usted ha dicho cómo a partir de mi reflexión de la familia, de las asociaciones, etcétera, se vaya incrementando, pero ¿quién va aglutinando? ¿A quién nos dirigimos? No sé si exista ya alguna plataforma que tenga esas bases, como un audible de lo que viene siendo el proyecto de nación, donde cada quien vaya dando su aportación en los distintos aspectos para que se vaya integrando esa propuesta de nación, que después puedan tomarla los partidos o que se haga la propuesta, no sé. Esa sería mi pregunta. Gracias. Cerramos esta ronda de preguntas. En relación al Instituto Electoral, yo considero simplemente que pues toda institución puede mejorarse. No tendría yo una respuesta de qué hacer con el Instituto Electoral, ni si los cuestionamientos a los que se le está o se le ha sometido recientemente tienen alguna razón para pensar en, no sé, modificarlo radicalmente en su estructura, en sus funciones, en sus facultades. Yo no tendría una opinión a ese respecto. No tendría una opinión en el sentido de que sí considero que cualquier institución pues, puede mejorarse, a lo mejor se pueden reducir costos en su operación, a lo mejor se puede pensar en otro tipo de estructuras respecto a cómo se deben manejar los procesos locales, municipales, estatales o el propio proceso federal. Pero yo lo que he visto a este respecto pues son más, yo diría, confrontaciones personales o de intereses personales que pues creo que simplemente si se apega uno a las reglas y se cuidan las reglas, pues no tendría por qué haber mayores conflictos. Repito, más allá de que cualquier institución puede mejorarse. Qué bueno que una de las jóvenes que están aquí acompañándonos habla de la compra de votos, esto es, del dinero indebido que se presenta en los procesos electorales. Yo creo que tiene mucho que ver esto, sí, con las condiciones de vida, con los bajos ingresos de muchos sectores de la población. Y esto quiere decir pues que tendríamos que pensar en reducir la desigualdad de carácter social, pero tendríamos también que pues ver cómo cuidamos, qué tipo de medidas tendríamos que adoptar para evitar los dineros sucios en los procesos electorales. Esto quiere decir que tendremos que ver no nada más las facultades de la autoridad electoral, sino eventualmente también las reformas, los cambios que tengan que darse dentro de toda la estructura del Poder Judicial, de los ministerios públicos, jueces, etcétera, etcétera, para que pueda erradicarse la corrupción en estos órganos. Ahí me parece que sin tener yo
ni pruebas concretas, ni poder hacer algún señalamiento específico, pues sabemos por muchas versiones, razones, experiencias que luego salen a la luz pública, que en este terreno hay mucha corrupción, y me parece que pues, el ir erradicando la corrupción también va a ser parte de ir logrando que no haya ni compra de votos, ni dinero sucio en otros aspectos, o dinero de fuentes indebidas en los procesos electorales. Bueno, algo que yo no veo, y esto a mí me resulta preocupante, es, en el libro efectivamente no se hace ninguna mención concreta de los partidos políticos. Yo creo que pues de los 80s para acá, finales de los 80s para acá, hemos tenido una vida partidaria muy distinta a lo que teníamos anteriormente. Entonces hemos tenido, yo diría, una mayor apertura para que los partidos políticos actúen como verdaderos partidos políticos, pero yo diría que en este momento, algo como digo que a mí me preocupa, es que ningún partido político, ninguno, tiene propuestas, ni los partidos de oposición, ni los partidos que no están en la oposición. Ninguno tiene una propuesta concreta de qué proyecto de país quiere desarrollar, qué tipo de economía o qué tipo de relaciones internacionales. Ninguno tiene una propuesta que nos permita, pues, incluso identificar si un partido está más cerca de una posición política o más lejos de una posición política, o algo que utilizamos a veces con poca precisión, pero que utilizamos en la plática de todos los días, si un partido está en la izquierda o está en la derecha. Hoy no sabemos dónde está porque no hay propuestas de los partidos políticos, y me parece que esta es una cuestión que sí resulta grave. Ahora, ¿cómo articular estos esfuerzos? Yo no tengo respuesta. Esto es algo que pues tenemos que ir imaginando y en su momento poniendo en práctica según se nos vayan ofreciendo las oportunidades. Hay una experiencia que nos da la historia, que si la comparamos con lo que hoy podíamos hacer y lo que se pudo hacer en esta experiencia, que es una experiencia del pasado, pues es la de los clubes antireeleccionistas de la época maderista, pues en un clima político represivo, en la dictadura de Porfirio Díaz, en los últimos tiempos de esa dictadura, pues fueron surgiendo los clubes antireeleccionistas. No sé cuántos haya habido al final de cuentas en el país, pero pues deben haber sido unos cuantos. No había internet, no había red telefónica pues con la extensión que hoy la tenemos, había pues un telégrafo muy deficiente, y bueno, pues se crearon los clubes antireeleccionistas y estalló la revolución. Yo no estoy llamando ni pensando que se pudiera estallar una revolución, pero se me hace que la única experiencia que yo veo así de fuera de los partidos políticos, aunque el reeleccionismo acabó siendo un partido político, pues fue justamente esta experiencia de la época de Madero. Bueno, pues yo creo que así surgen las organizaciones sociales, y habría que ir pensando cómo, si tenemos alguna idea común, algún propósito común, cómo nos empezamos a articular. No tengo yo una respuesta, y aquí es algo también que yo invitaría a que imaginemos y busquemos y pensemos qué es lo que tendríamos que hacer y cómo tendríamos que irnos pues relacionando. Y aquí simplemente termino con esto, es decir, en todo esto es muy importante que tengamos, que sepamos en qué terreno nos estamos moviendo, pues, dónde anda la inseguridad, dónde anda la economía, dónde anda
la pobreza, etcétera, pero no que pensemos nada más en los qués, que no pensemos nada más en que, bueno, tenemos un muy buen diagnóstico aquí de tal o cual cosa, sino que pensemos en los cómo, en cómo vamos a caminar para erradicar la pobreza, o cómo vamos a hacer para que la economía se acelere, o qué vamos a hacer para que pueda haber inversión en el país y pueda cambiar la situación. En fin, creo que es muy importante, y lo dejo aquí como simplemente una inquietud, que pensemos en los cómo tenemos que hacerle para que tengamos el resultado que efectivamente quisiéramos obtener. Ya para cerrar, voy a dar lectura a las preguntas que nos están haciendo quienes están conectados de manera virtual. José Fuerte pregunta: ¿consideran que la 4T constituye una transformación real o simplemente se trata de una retórica que no ha modificado sustancialmente la situación del país? Juan Pablo Navarrete Vela: saludos a los integrantes de la mesa. ¿Qué tipo de izquierda hay en este momento y qué tipo de izquierda se necesita entonces? Alicia Gil: felicitaciones al ingeniero Cuauhtémoc por su libro. Pregunta: desde su perspectiva, ingeniero, ¿qué es lo que considera que se está haciendo bien en el actual gobierno? Juan Pablo Navarrete no es una pregunta, solo dice que la licenciatura de Gestión y Administración Pública y la maestría en Gobierno y Políticas Públicas de la UCEMICH está presente. Aquí no pusieron quién hace la pregunta, pero dice cuál sería su recomendación para que los daños en la economía que menciona se apliquen para mejorar esta situación. Y finalmente, Eulalia Rivera dice: felicidades al ingeniero Cárdenas desde la Ciudad de México, con la pena de no haber podido estar presentes en México. Alguna de estas preguntas ya se había hecho aquí en el auditorio. A mí no me gusta cuando te preguntan, o cuando me preguntan, mejor dicho, si estoy en la izquierda o la derecha. A mí no me gusta la geometría en estas cuestiones políticas. Yo diría, bueno, vayamos a los contenidos. Entonces, ¿cuál es la izquierda que hay y cuál izquierda debería ser? Pues yo ahí sí lo dejo a que cada quien lo defina, cada quien se ubique. Yo lo que he dicho es que no hay ni una persona, ni una institución, ni nacional ni internacional, que pueda decir si uno está en la izquierda o en la derecha. Estas son cuestiones de autodefinición, solo uno puede saber dónde considera que se encuentra, pero lo único que al final de cuentas nos va a permitir saberlo con una cierta precisión es cuáles son los contenidos de nuestras ideas, de nuestras propuestas, de lo que queremos hacer o queremos que no se haga. Entonces yo no le entraría en este caso a la geometría política, ¿no? Yo diría que daños en la economía pues es uno, que no está creciendo; dos, que a lo largo de estos últimos 20 años o 25 años hemos destruido muchos tejidos productivos. Se desapareció, por ejemplo, prácticamente desapareció la industria de fertilizantes, que hoy justamente con la guerra en Rusia y Ucrania, pues estamos viendo las consecuencias de no tener
por ejemplo, fertilizantes en buena parte del mundo, y que esto esté afectando pues abastos básicos de cereales, etcétera. Bueno, yo diría, pues estos son los daños que tenemos en la economía, y qué hacer, pues poner en marcha hasta donde es posible y en función de las condiciones de cada país, de cada región, pues poner en marcha políticas que permitan crecer, que permitan articular las cadenas productivas, hacerlas que se prolonguen, modernizar, aprovechar la tecnología, los avances de la ciencia. En esto me parece que los gobiernos, en términos generales, pueden hacer mucho para que con en relación a los avances científicos, a los avances tecnológicos, los gobiernos puedan incorporar estos avances, o ayudar, mejor dicho, ayudar a que estos avances se incorporen a las estructuras productivas. Y esto puede ser a partir simplemente de algunas medidas de legislación, o puede ser apoyando inversiones de plazos más cortos, plazos más largos, puede ser apoyando los centros de investigación y de desarrollo de tecnologías. En fin, me parece que estos son lo que